Hola queridos oyentes, los saluda Fati María, su fisioterapeuta dermatofuncional. Les agradezco por acompañarme en un episodio más de Fisio Podcast. Hoy tenemos un tema, la verdad, muy interesante y muy importante, que es todo lo que no sabes de las hernias abdominales. Y hoy tengo un invitadazo de lujo. Él es el doctor Nick Riel, él es especialista en cirugía laparoscópica y bariátrica, y le agradezco mucho, doctor, por acompañarme. Con la invitación. Un placer. Muchas gracias, doc. Platíquenos un poquito acerca de su formación, de todo lo que ha tenido que recorrer para llegar a ser especialista en esta área. Yo soy originario de la ciudad de Tijuana, Baja California. Estudié la carrera de medicina en la Universidad de Monterrey. Ahí tuve la suerte de poder también hacer el internado y la residencia en la ciudad de Monterrey. Posterior a eso, en el 2014, mi esposa y yo nos venimos para acá a Puebla y tenemos trabajando aquí desde entonces. Muy felices y contentos. Bueno, ¿y por qué eligió ser cirujano, doctor? Pues la respuesta corta es porque no sé cantar ni bailar. Ok. No, pues porque siempre la especialidad quirúrgica desde niño, mi papá es médico, entonces tuvimos la oportunidad desde muy temprana edad, mi hermano y yo, que también es médico, de pues acompañar a mi papá al trabajo. Y ya se acompañar al trabajo, mi papá implicaba ir a quirófano. Entonces, desde niños chicos entrábamos a cirugías de vesícula y hernias y pues eso siempre me llamó mucho la atención, lo resolutivo que es un procedimiento quirúrgico. Perfecto, doctor. Pues mire, vamos a empezar a hablar un poquito ya, ir abordando estos temas de las hernias, pues, porque pues esto es un problema que sufren muchas personas y que muchas veces hasta desconocen algunos pacientes que tienen alguna hernia, ¿no? Entonces empecemos como a ir hablando de este tema. Para empezar, ¿qué es una hernia, doctor? Una hernia, la terminología médica es un defecto de la pared abdominal en cualquier nivel, puede ser el ombligo, las ingles, arriba del ombligo, en algunas algunos, áreas del abdomen donde se forman hernias también, laterales al abdomen, y son orificios en la pared abdominal por donde protruye un saco herniario. Ese saco herniario es una derivación de la capa interna que reviste por dentro de la cavidad abdominal que se llama peritoneo, y ese saco puede contener ya sea contenido graso, que es la grasa que cubre el intestino, o el mismo intestino, puede ser intestino delgado o intestino grueso, o ambos. Ok. ¿Cómo se clasifican estas hernias, doctor? ¿Hay una clasificación específica? Pues por su ubicación, Ok. ¿sí? Determinamos que la hernia es umbilical cuando protruye a través de la cicatriz umbilical. La describimos como inguinal cuando está en la región inguinal. Ahí en la región inguinal hay hernias especiales que puede ser la hernia femoral, la hernia obturatriz. Hay hernias propiamente del abdomen, que son las hernias epigástricas. Hay hernias que se llaman hernia de Spiegel, que es una hernia que se forma en la pared lateral del abdomen. Hay muchas, sí, pero básicamente se determina por su ubicación o se clasifican por su ubicación. Y Ok. pueden ser primarias o pueden ser recidivantes. Ok. Y por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿cuáles son las hernias como más comunes? La hernia más común en el género masculino es la hernia inguinal. Ok. Sí, esta hernia se desarrolla principalmente en el hombre porque desde el desarrollo embrionario, en el canal inguinal, cuando somos fetos, en el desarrollo embrionario, en ese canal inguinal desciende el testículo y el cordón espermático. A través de ese canal hay una túnica que se llama la túnica vaginalis, que en el proceso embrionario, cuando esa túnica no se oblitera, o sea, no se deshace, el orificio inguinal profundo por donde desciende el testículo y el cordón queda parcialmente abierto. Ok. Y eso con el paso del tiempo puede hacerse más grande o a través del orificio que se haya hecho puede emerger por ahí una hernia. Ok. Y es que como lo dice el doctor, o sea, hay defectos que a lo mejor pues ya vamos teniendo pues de fábrica, ¿no? Pero podemos evitarlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como los factores que nos podrían hacer por así hacer que desarrollemos una hernia? Pues de los factores que podemos modificar, porque hay unos que son modificables y otros que no son modificables, puede ser el sedentarismo, el fumar, el sobrepeso, el tener un diagnóstico ya de obesidad, pues sí predispone a la formación de hernias, o por ejemplo, o más bien, donde hay un defecto herniario, de hacerlo más evidente. Los no modificables, pues bueno, hay una condición genética también que pudiese favorecer a que el paciente tenga hernias. Sí, entonces, más que evitar una hernia,
Lo que recomendamos siempre es que en el momento en que el paciente o la paciente se encuentre un bulto, una bolita, donde no debería de haber una bolita, siempre acudan a un médico, a un especialista en cirugía, para determinar si esto es o no una hernia. Exacto, y es que pues hemos estado mencionando mucho en los episodios pasados de la importancia de la prevención para la mayoría, pues ahora sí que de las patologías y demás. Hablando de hernias, doctor, ¿cuáles serían entonces estos signos de alarma que podría empezar a presentar un paciente que le indique que podría tener una hernia? Sí, el principal de alarma sería dolor. Ok, Sí, pero cuando no hay dolor, el paciente o la paciente lo que nota es un agotamiento, un crecimiento, un aumento de volumen en la región inguinal o en el ombligo, por ejemplo, que no estaba antes o que no era tan evidente antes. ok. Y que con el paso del tiempo, conforme envejece el paciente o la paciente, se va haciendo más grande. Y cuando eso sucede, pues acudir inmediatamente a una valoración. Exacto. ¿Es cierto, doctor, que con el ejercicio te puede generar una hernia? El concepto de que se genere la hernia no, Ok. sino con la maniobra de el hacer esfuerzo, que es la maniobra de Valsalva, eso hace que incrementa la presión dentro del abdomen y cuando eso sucede, si hay un defecto herniario, vence la resistencia del defecto y por ahí emerge la hernia. Ok. ¿Sí? No es que favorezca el ejercicio que se haga una hernia, sino que es un factor que condiciona a que a través de un defecto que ya está ahí, por ahí salga la hernia. Sí, y es que hablando, por ejemplo, de ejercicio, pues tanto nos va a ayudar a que nuestra pared abdominal pues esté fuerte y pues tenga pues o sea menor como que la incidencia de que a lo mejor nos pasaría una hernia, pero también hay ciertos ejercicios que a veces desconocen los pacientes, por ejemplo, desde una abdominal, Ujú. pues sencilla, ¿no? Casi todos para entrenar abdomen hacen este tipo de abdominales y aparte de que hay varias lesiones en cuello, en la columna lumbar, exactamente, también, sí, como dices, si ya hay un defecto, podríamos, pues, aumentar la probabilidad de que se Por ahí salga resuelva la hernia. exactamente. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿cuáles serían como las hernias como más comunes que le llegan a la consulta? Pues en las mujeres las más comunes son las umbilicales. En las inguinales son en menor proporción que en los hombres. También tienen un canal inguinal las mujeres, pero a diferencia de con los hombres, por ahí desciende un ligamento que es un ligamento de sostén para el útero, que es el ligamento redondo. Igual, si no se oblitera la túnica que lo reviste, puede quedar un poco abierto ahí el orificio inguinal y por ahí hacerse una hernia, pero es menos el porcentaje de presentación en las mujeres. Ok, bueno, y uno de los factores también podría ser que no tuvieran a lo mejor una rehabilitación también postquirúrgica después de que tienen a sus bebés. Sí, cuando una mujer está embarazada, la pared abdominal se distiende a una proporción, a veces 10:1, o sea, crece muchísimo el perímetro abdominal y eso condiciona que la pared se haga más débil. ¿Por qué? Porque al distenderse los músculos se estiran de más y cuando ya el embarazo culmina, pues obviamente se contrae otra vez la pared abdominal, pero no hay tono muscular suficiente y eso favorece a que la pared sea más débil y si hay defectos herniarios, se vean más patentes, sobre todo el ombligo. Ok. Sí, muchas veces vemos a mujeres embarazadas que en el mismo embarazo se ve como son un chipotito ahí en el ombligo. Y hay en algunos lugares que les ponen una monedita ahí para que se regrese el chipotito. Eso es una hernia. ¿Sí? Y hemos tenido pacientes que al tener a su bebé, sea parto o cesárea, pues nos piden que le reparemos ahí mismo la hernia. ¿Sí? ¿Es posible? Sí, sí es posible, solo que con la contracción de la pared abdominal, pues tenemos que estar muy pendientes de que esa reparación pues, sea efectiva en los siguientes meses. Doctor, una duda que tienen muchos pacientes es, ¿todas las sedes se deben de tratar con procedimientos quirúrgicos? Sí, Ok. sí, siempre que se diagnostica una hernia, la recomendación es que se opere. Sí, no hay tratamiento médico que solucione una hernia ni fajas, porque es muy común que digan, esto me pongo una faja. Sí, pues la faja lo que hace contiene ahí la hernia, ¿no? Donde está. Pero el propósito de recomendarles que se opere es que a largo plazo esta hernia no le genere complicaciones que pudieran ser en algunos casos pues muy severas, hasta fatales.
Sí, justo eso le iba a decir, o sea, ya tenemos la hernia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esto se complica? Cuando una hernia se estrangula, ¿qué es lo que pasa ahí, doctor? De hecho, la complicación más temida es precisamente eso, que hay una estrangulación y eso habla de que hay compromiso vascular en donde en el trayecto de la hernia se desliza un segmento de intestino o la gasa que cubre el intestino o ambos. Y con la estrangulación, o sea, lo firme del anillo herniario, compromete la circulación de sangre y eso hace que el tejido pues no reciba oxígeno y se necrosa y puede llegar hasta perforarse y esto genera al paciente algo que se llama una sepsis. En ese procedimiento lo que hay que hacer es salvarle la vida al paciente. Sí, sobre todo si hay compromiso ya vascular al intestino, en donde tengamos que hacer una resección intestinal y ya sea hacer una derivación intestinal o una reconexión del intestino. Okay. ¿Y el pronóstico de los pacientes, en este caso, que es? Pues, o sea, hay que tomar en cuenta que cada paciente pues, un universo distinto, ¿no? Cada quien es como un individuo y dependiendo de las condiciones del paciente, si tiene alguna otra enfermedad encima, que ya sea diabético, hipertenso o ambos, o que sea un paciente con diagnóstico de obesidad y aparte que sea diabético e hipertenso, pues eso suma a la posibilidad de que las complicaciones posteriores al procedimiento sean mayores, ¿no? A pesar de que se haga todo con el debido cuidado que se hace. Sí, pues, y pues si podemos programar estas cirugías, pues Sí. yo creo que desde el momento uno en donde, como dice el doctor, sentamos algún bultito que no es normal, que se acompañe de pues todo esto que está mencionando el doc, pues tenemos que acudir con los especialistas, ¿no? Así es. Muchas veces a veces dejamos o lo normalizamos este tipo pues sí, señales que nos está dando nuestro cuerpo de que algo no anda bien. Sí. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Acudir con el especialista para que nos haga una valoración. En esta valoración, doctor, ¿qué es lo que usted realiza cuando le llega, por ejemplo, una paciente con este problema? Pues el abordaje de un paciente que va al consultorio inicialmente es el mismo, ¿no? Se hace una entrevista, un interrogatorio directo, platicamos sobre sus antecedentes personales patológicos, no patológicos, heredofamiliares, a qué se dedica el paciente o la paciente, si hay antecedentes o no de hernias en su familia. Y ya vamos intencionadamente buscando la razón de la consulta. Ellos siempre nos dicen, vengo porque tengo una hernia. Hay gente que llega muy directa y nos enseña ahí la hernia, ¿no? Pero al final del interrogatorio se hace una exploración física, se revisa de pies a cabeza al paciente y ahí vemos si hay o no un bulto evidente o si no lo buscamos mediante maniobras de exploración en donde pues ahí tenemos que explorar la zona inguinal o el ombligo o si son hernias, por ejemplo, que son secundarias a un procedimiento quirúrgico antiguo que se llaman hernias incisionales. Esas hernias se desarrollan en sitios de incisiones quirúrgicas y son comunes, por ejemplo, en cirugías de laparotomía, Okay. en donde se abrió toda la cavidad abdominal por alguna otra cosa y con el paso del tiempo se formó una hernia y esa hernia igual se tiene que reparar. Exacto, y ahorita menciona algo pues muy interesante, que a veces también desconocen eso nuestros pacientes, ¿no? Que toda cirugía tiene que ser rehabilitada. En el caso de nosotros como terapeutas, lo que hacemos o lo que buscamos es evitar que, por ejemplo, en este caso de este tipo de hernias, pues vuelva, ¿no? ¿Cómo? Con un buen plan de ejercicios en tu pared abdominal. Si nosotros empezamos a tener un fortalecimiento en nuestro core, lo hacemos de una forma correcta, progresiva, vamos a evitar este tipo de, por ejemplo, en este caso de estas hernias, ¿no? Que salen a raíz de eso. Doctor, otro de los procesos cuando los pacientes tienen estreñimiento, sufren de estreñimiento, ¿podrían generarse ¿Sí? una hernia? Pues volvemos a que se genere la hernia. La hernia ahí está. ¿Sí? Si se protruye el saco herniario, si es por, como dice, si el paciente tiene estreñimiento que batalla para ir a evacuar y tienen que empujar mucho, pues sí, con el incremento de la presión abdominal, si hay ahí algún defecto, pues en algún punto probablemente sí se deslice por ahí el saco herniario, ¿no? Okay. Sí, sí es un factor de riesgo a tratar si lo tiene el paciente. También uno de los factores de riesgo, doctor, sería en el caso de los hombres, cuando la próstata empieza a crecer, también eso. Igual es el mismo problema del estreñimiento, pero en este caso de la próstata, porque el paciente con prostatismo tiene que pujar para orinar y el pujar implica incremento de la presión abdominal
y eso hace que si hay alguna zona debilitada o un defecto herniario, por ahí se protruye el saco de la hernia. Ok. Y por ejemplo, bueno, ya hicimos la valoración, ya el paciente pues lo agendó para hacer la cirugía y demás. ¿Cómo es la cirugía, doctor? ¿Qué La es lo que se cirugía, hace en la cirugía? pues ya la modernidad nos ha llevado a que los procedimientos de reparación de estas hernias se haga por vía laparoscópica. Anteriormente, y todavía es una alternativa en ciertos pacientes, que se haga la corrección por cirugía convencional o la cirugía abierta. Ahora, la cirugía laparoscópica tiene sus pros, sus ventajas. La principal es que la recuperación es más rápida y esto hace que el paciente no pierda tanto tiempo de trabajar, que eso nos importa mucho. ¿Cuándo puedo regresar a trabajar? Me preguntan. En 10 días ya puedes estar trabajando, o en una semana, dependiendo, ¿no? Entonces, la cirugía de reparación de hernias, sobre todo inguinales, se hace por laparoscopía, las umbilicales también. Y esto es con el laparoscopio, con la camarita que dicen, y las pinzas de los instrumentos de mínima invasión, que son orificios que hacemos en la pared abdominal entre de 5 milímetros hasta 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Y por ahí hacemos el procedimiento ya sea de la ingle derecha, la ingle izquierda o las dos, y se colocan mallas. ¿Sí? La malla es una malla especial que va entre la pared muscular del abdomen, la pared posterior muscular del abdomen y el peritoneo, que es la capa que reviste por dentro del abdomen. O sea, se hace un plano de disección entre esas dos paredes, se reduce el saco herniario y se coloca una malla con un fijador, que es un dispositivo que pone unas anclas, puede ser de titanio o de plástico absorbible, y eso hace que la malla se mantenga en su lugar. También hay unos adyuvantes como adhesivos que se pueden colocar sobre la malla para que tenga más firmeza la sujeción de la malla hacia la pared. Y con eso tenemos contención del problema de la hernia, se cubre el orificio por donde estaba protruyendo el saco herniario, y el paciente al día siguiente de la cirugía se puede ir a su casa. Ok. ¿Sí? Y por ejemplo, una de las dudas que tienen los pacientes siempre es, ¿esa malla qué me va a ocasionar? Esa malla lo que ocasiona es fibrosis, ¿sí? O sea, una reacción inflamatoria cicatrizal normal, porque la malla es un tejido ajeno al organismo, y el organismo lo que hace es lo asimila como un cuerpo extraño, pero lo hace que se conforme a él con una cicatriz. Ok, ¿Sí? Eso es lo que le va a hacer al paciente. exacto. ¿Sí? Va a sentir tal vez algunas zonas de endurecimiento, mientras la hernia decimos que se integra al cuerpo del paciente, y con el paso del tiempo ya se hace la cicatriz y ahí queda. Exacto. Y bueno, ya hablando, por ejemplo, en el área de fisioterapia, lo que tratamos de hacer con estos pacientes es eso, esa rehabilitación posquirúrgica, irnos al final, como dice el doctor, va a generar una fibrosis, pero nosotros vamos a tratar de que esa fibrosis no sacan molestas a los pacientes. Entonces, ¿qué van a tener los pacientes? Pues menos dolor, menos incomodidad, se van a poder integrar más rápido a sus actividades. ¿Por qué? Porque se va a trabajar con diferentes agentes que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos taliatermia, tenemos la radiofrecuencia, que son agentes que nos ayudan a producir un poquito de calor en los tejidos, a que aumente esta circulación sanguínea y que los pacientes, pues, sus tejidos se empiecen a recuperar más rápido. Eso sin olvidar la importancia de activar correctamente la pared abdominal. Desde ahora sí que el día 3 ellos pueden comenzar con ejercicios en donde podemos empezar a activar esta faja abdominal. Siempre les menciono, cuando me preguntan qué faja me recomiendan, ¿no? Les digo, no, pues tu faja, la que debes usar es tu faja abdominal. Esa es la que tú tienes que activar, ¿no? ¿Cómo la vamos a activar? Pues poco a poco, progresivamente, con diferentes ejercicios que nos ayuden a que no lesionemos al paciente, pero que abarquemos los músculos principales, y no solamente los músculos del abdomen, sino también el piso pélvico, los músculos lumbares, los glúteos, que nos van a ayudar a como que ese soporte que tenemos en esta parte, que es el centro, pues a los pacientes les dé mayor seguridad y se pueden entrenar más rápido. Sí. Doc, por ejemplo, ¿qué cosas sí no puede hacer un paciente cuando ya se opera? Depende del caso. Yo siempre les pido que no carguen objetos pesados arriba de 5 kilos, por lo menos 2 semanas durante su recuperación de la cirugía. Posterior a eso, me preguntan a veces, ¿y ya puedo hacer ejercicio con pesas? Yo, sí, sí pueden.
sí, sí pueden. El riesgo de que se vuelva a herniar un paciente pese a la cirugía, pues no es nulo, desafortunadamente no es nulo, pero sí es mínimo, ¿no? Y por eso hay que darle seguimiento al paciente, los siguientes meses para ver cómo se siente, cómo le ha ido con el entrenamiento con pesas. Hay algunos que de plano prefieren no hacer, no levantar las pesas, las pesas ya están hechas, nada más lo levantan los pacientes. Pero prefieren hacer otro tipo de ejercicios con su peso para, pues ellos han de querer para tener seguridad de que no se vuelvan a herniar, Sí, ¿no? O prefieren natación, cosas así. sí. Y es que exactamente uno de los miedos principales de los pacientes es Sí, que hasta lo dicen en la consulta, que se me rompa la malla, o sea, que se me mueva la malla. sí, Sí, es uno de los miedos principales de los pacientes. Y yo creo que también algo que, pues a lo mejor sí tendrían que evitar, ¿no? Es que pues tengan estreñimiento, sí, ¿no? también. Que pues suban de peso, porque pues también eso pues no va a ser beneficioso para ellos. También desmintiendo algunas cosas, Doc. Es cierto que los hombres tienen más riesgo de tener hernias inguinales. Sí, o sea, por lo mismo que mencioné hace rato, el canal inguinal que queda abierto favorece a que se formen hernias, ¿no? Por el descenso del testículo. O sea, no es necesariamente un mito, sí es una realidad. De hecho, en el porcentaje es mucho más frecuente que se presente una hernia inguinal en un varón. Pues también yo creo que algo que pasa mucho con los caballeros es que pues tenemos también pues sí, ese problema que les damos a que todo el tiempo tienen que cargar, ¿no? O sea, como que hay algo pesado, tú cárgalo porque eres hombre, ¿no? O sea, están acostumbrados a que deben del garrafón, tú cárgalo, Ajá, esto, tú cárgalo. exacto. Sí. Y entonces también, pues tenemos que tener como conciencia de que no podemos cargar, pues, tanto peso, porque nos podría también, Sí, ¿no? se puede, Desencadenar, nos ¿no? podemos lastimar también. Exactamente, entonces también hay que cuidar mucho eso. En cuestión, por ejemplo, Doc, de cuando ya el paciente se operó y demás, ¿cuáles serían como las recomendaciones que sí tiene que tener el primer mes, por así decirlo? Pues no cargar objetos pesados, tener una dieta alta en fibra, tomar suficiente agua, movilizarse como que fuera su día a día normal, o sea, no hay restricción de estar encamado, por ejemplo, no tienen que caminar normal. Yo les pido que caminen erguidos como normalmente caminan para que no se encorven, obviamente, y esa postura incorrecta hace que si desarrollan fibrosis, pues sea más difícil de tratar por la contracción que tiene constante de la región inguinal. Fuera de eso, realmente los cuidados son muy, muy prácticos también para los pacientes. Nada de lo que se les pide es difícil de hacer. Pueden subir y bajar escaleras, pueden caminar fuera de su casa, a la semana pueden trotar, ¿sí? Si lo quisieran hacer. Entonces, la recuperación suele ser muy llevadero, suele ser muy, muy noble para los pacientes. ¿Ok? Igual, ¿algún caso, doctor, que nos quisiera comentar que le impactó mucho en cuestión de hernias, por ejemplo? Pues o sea, siempre ninguna hernia es igual que la anterior. Sí encontramos algunas, cosas similares entre hernias. Hay hernias que son complejas con relación a que fueron operados tal vez por otro cirujano, en donde recidivó la hernia y tiene una malla, y esa malla hay que quitarla o se pegó al intestino. Ok, Y hay que tratar de quitarla sin lesionar el intestino, pero hay ocasiones en donde hay que quitar el pedazo de intestino también. ok. Eh, a mí me gusta mucho la cirugía de la hernia inguinal, sobre todo por lo resolutivo que es, por la tranquilidad que le da al paciente saber que fue por la paroscopía, que pueden regresar a sus actividades hacia la brevedad. Eh, un caso impactante sí fue una hernia ventral, una hernia abdominal muy grande de un paciente que fue sometido a una cirugía bariátrica hace como 10 años. Esa cirugía se complicó, eh, fue operado por otro grupo quirúrgico, lo tuvieron que abrir, o sea, fue por la paroscopía de la cirugía, lo tuvieron que abrir, hicieron la reparación intestinal, pero ya con el abdomen abierto, le pusieron mallas, se infectaron las mallas, se hizo o sea, a mí me tocó ya hace un par de años operarlo porque se volvió a hacer una hernia y ahí tuvimos que hacer una técnica que se llama separación de componentes para poder cerrar por capas el abdomen y aparte poner una malla por dentro y una malla arriba, ¿sí? De la pared abdominal para darle
fuerza de sostén al abdomen. Y sí, fue un paciente que tardó como unos 10 días en el hospital, sí, Ok. porque pues, hubo varias cosas que cuidarle después de la cirugía. Y afortunadamente Dios le fue muy bien. Sí, es un paciente que tengo como un año que no lo veo, 6 meses que no lo veo. Pero sí, la última vez que lo vi estaba muy bien. Es que él vive fuera de Puebla, vive en Durango. Ok. Y por ejemplo, ahorita que lo mencionó, ¿cuáles serían esas complicaciones que podrían tener los pacientes en alguna cirugía de hernias? Las complicaciones, pues, las inmediatas son que tenga una infección de la herida quirúrgica o de las heridas quirúrgicas cuando es de cirugía laparoscópica, que tengan un rechazo a la malla también. Eso puede pasar en donde el organismo no asimila favorablemente el cuerpo extraño que es la malla, lo rechaza. ¿Qué empieza a presentar el? Fiebre, se forman abscesos, se puede llegar a extruir la malla, o sea, se sale la malla, Ok. el cuerpo la saca, La voz. sí, la bota. Y eso implica pues tener que quitar la malla, lavar, darle antibiótico al paciente y volver a hacer una reparación, pero sin malla ya con pura sutura. Ok. No, pues doctor, qué interesante tema y yo creo que bueno, estos espacios están pues dirigidos para que ustedes, si tienen estas señales de alarma, no lo dejen pasar y volvemos a lo mismo. Acudan con los especialistas, Conmigo. sí, sí, con el doctor Dix, que es un gran doctor, que los va a orientar, los va a ayudar y pues no, siempre es mejor planear la cirugía, Sí, ¿no? siempre les digo a mis pacientes que, perdón la interrupción, pero siempre es mejor llevarlo en un escenario de una cirugía electiva que se planeó con anterioridad a operar una hernia por una urgencia. Por ejemplo, si un paciente llega y cuánto tiempo tendría para operarse. Bueno, o sea, se puede programar, no sé, 2 semanas, Ok, 3 semanas, ¿no? O sea, tampoco es ya. ok. Pero sí es mejor tenerlo con esa antelación, con ese tiempo de poder planear la cirugía, a diferencia de que sea una urgencia, ¿no? Y que ahí conforme se van dando las cosas, pues ya se van atendiendo. Y en ese tiempo, doctor, ¿qué se le recomienda al paciente? Supongamos que tiene 2 semanas para... No cargar nada pesado, Ok. este, no fumar, si es que fuma, porque el tabaquismo pues sí impacta en la cicatrización. Eh, pues nada más, no hay recomendaciones más específicas, ¿no? A eso. Doc, y hablando, por ejemplo, de este equipo multidisciplinario que ahora tenemos con los diferentes especialistas, ¿usted cómo ve la importancia de la fisioterapia en la rehabilitación de sus No, pacientes? es determinante, o sea, el vendaje neuromuscular que se coloca posterior a los procedimientos, yo he visto en mis pacientes una mejoría significativa al día siguiente de la cirugía, o sea, no tienen la molestia que acompaña al paciente después de una cirugía de una hernia con este tipo de vendajes. Para algunos les parecerá pues, muy novedoso, a lo mejor hasta medio esotérico, pero sí tiene sus aplicaciones, sí tiene función y he visto en mis pacientes que, o sea, les cambia la cara, o sea, están como si nada, de verdad, como si nada. Sí, la verdad el kinesiotape pues tiene ya evidencia científica, no solamente son banditas de colores como lo ven los pacientes, les da mucho soporte, les ayuda a eliminar líquidos en retención y sobre todo los mantiene más desinflamados, con menos dolor y más seguros. Posteriormente pues ya pasan al área de rehabilitación, a que comencemos con, como ya les mencioné, con una rehabilitación en la pared abdominal, quitando también las adherencias que se generan, fibrosis, si bien la cirugía laparoscópica pues ahora ya no es, les digo, lo ven chiquito, ven las incisiones Sí, pequeñas, pero por dentro hicieron un montón de un cosas. montón de cosas, entonces en eso hay que reparar esos tejidos, ¿no? Porque pues va a pasar el cuerpo por un proceso normal. Entonces pues es importante que rehabiliten su cirugía. Doctor, como conclusión, ¿qué les diría a nuestros oyentes? La recomendación siempre es de cuando ustedes identifican que hay un abultamiento ya sea en sus ingles o en el ombligo, no dejarlo a la deriva, ¿sí? Eso no va a desaparecer por sí solo. Es lo más factible que busquen atención médica con gente debidamente capacitada y certificada, como yo. Y esto se les puede dar una solución rápida y eficiente para corregir la hernia o las hernias que tengan. Perfecto, doctor. ¿Sus redes sociales, doctor? Estoy en Instagram como Doc Nix Riedel. Cirugía General Riedel también está en Instagram, igual en Facebook. Creo que también estoy en TikTok, no estoy tan seguro de ello, pero de ahí estoy en TikTok también.
Doc, le tengo un regalito, espero le busque. Muchas gracias, cariño. ¿Qué más, Muchas Ramsey? gracias por pues compartirnos todos sus conocimientos y pues sigan al doctor que tiene la verdad pues una experiencia pues ya lo mencionó muy significativo en este tema de las hernias. Entonces pues siempre la prevención va a ser lo mejor. No dejen que si el cuerpo nos está avisando que algo no está bien, se atiendan después cuando ya sea una emergencia, porque pues las complicaciones van a ser mayores, el riesgo va a ser mucho mayor y entonces es importante que pues acudan desde el primer momento que notan algún cambio en su cuerpo. Acérquense a los especialistas, ya hay nuevos tratamientos tanto en cuanto a la cirugía como en la recuperación. Así es. Les agradezco mucho por este episodio, acompañarnos nuevamente. Muchas gracias. Gracias.